esa vacía, que operará, Señor, en nuestras vidas y que nosotros podamos accionar en vida, poder, productividad, fructíferos en esa palabra, Señor, y no ser demandados por esa palabra al no hacer nada respecto a ella, como aquel que le dieron un talento y no hizo nada, Padre. Queremos recibir tu palabra, ser fortalecidos, bendecidos en ella, como tierra fértil, como plantíos tuyos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que se conectan a través de esta transmisión y cada día, desde que inició este mes, tengo una frase en mi mente y es como decir, mes, febrero, mes de aniversario. ¿Y por qué el 16 de febrero están cumpliendo o celebrando 2 años de aniversario la Iglesia Nueva Jerusalén allá en Firenze, Italia? Nuestros hijos espirituales, les bendecimos, les amamos. Estuve platicando con el pastor hoy temprano, hoy en mediodía también. Hoy temprano, madrugada aquí, mediodía allá, mediodía aquí, noche allá. Y el Señor les bendiga. Declaramos bendición, estamos orando por ustedes. Avivamiento, avivamiento. Cualquier concepto de avivamiento que usted y yo tengamos no está lejos de aquella frase que hasta de manera ofensiva nos decían, quizás usted no, pero a mí sí: avivate, cipote, avivate. O como cuando alguien dice, solo tontera habla vos, sé coherente. No está lejos, hermanos, que es una ofensa así, de una manera más amorosa, tierna, diplomática, madura. Le dice a la gente, Jesús le decía, ten ánimo. Y nosotros le decimos a la gente, motívese, motívese. No está lejos. El conocimiento es crucial para que se produzca avivamiento. El conocimiento es crucial para que se produzca avivamiento. El avivamiento no se produce por invocar o la invocación del significado de la palabra misma, avivamiento, 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 entonces yo me voy a avivar. Si no hay conocimiento, hermano, lo que estamos haciendo es activismo. Si no aplicamos el conocimiento como iglesia, es donde caemos en la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? Abrir una Biblia para que el Señor gobierne mi casa. Si la palabra que está escrita en esa Biblia no está en mi corazón y no sale por mi boca, la casa no es gobernada por otra cosa, sino por el ambiente de las palabras que salen de mi boca, por el ambiente de la gente que vive en esa casa. Caemos en la religiosidad igual que la idolatría y en el mismo paganismo. Y yo recuerdo que quizás usted recordará, traemos una tradición y tradición antigua. Yo recuerdo todavía y creo que todavía hay herraduras en las casas, ramos de ajos en las casas, y esa es una tradición. Y entonces caemos en ese ritualismo cuando creemos y pensamos que, oiga esto, que el crucifijo, que la cruz nada más en sí es la que espantará a los malos espíritus, si yo no sé el significado de la cruz. Yo tengo una espada que parece cruz, que la tenía mi hijo y la dejó en mi casa por 2 años. Después la miré que mis nietos jugaban con ella y yo me quedé con ella. A veces la ando y gente no es minuciosa y me pregunta y queda con la duda. A veces me la ha visto y dice, y por ejemplo le digo, esta espada, ¿qué es espada? Yo pensé que era cruz. El pastor con una cruz. Y entonces empiezan, yo recuerdo una vez que alguien me dijo, otro pastor me dijo, y vos con una cruz. Entonces yo no le dije que era espada. Sí, ¿por qué? Le digo, la tengo en mi corazón, ando aquí y vivo la cruz de Cristo. Le digo. Pero una cruz, me dijo yo. ¿Cuál es el problema? Entramos en la religiosidad, ¿sabe? En despreciar eso. Y después le dije, deja de hablar, hombre, mirale. Yo tengo confianza, yo le hablo así de al pastor, mirale, es una espada, le. Y si fuera una cruz, la próxima es una cruz, la voy a comprarle, bonita. Le.
que valga la pena, le digo. No, madera toda curtida ahí, le digo. Caemos en la religiosidad de despreciar algo, oiga esto, cuando vamos en el trasfondo de ello. Yo no digo, y estoy claro en esto, no adoramos a la Virgen María, no adoramos a María, la Madre de Jesús. Y con todo respeto, ya no es virgen. Después de 3, 4 hijos, en una persona entendemos que una mujer no es virgen. Pero le respetamos. Es la Madre de Jesús. Para que esta mujer, esta doncella, ha sido llamada por Dios para concebir al Hijo de Dios, óigame, no es cualquier cosa. No solamente la trayectoria, la familia, sino la vida que ella tenía, cómo se conservaba para Dios. Y muchos que en algún momento han despreciado sin valor o han ofendido a María, la Madre de Jesús, y me incluye en ello, quizás hubiésemos tenido un 10% de la santidad y purificación que esa muchacha en aquellos entonces se entregó a Dios. Deberíamos nosotros. Y eso es lo que llama Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Amén. Avivamiento no va a venir, como repito, por decir avivamiento, avivamiento. Sin embargo, el cuerpo obedece al poder de nuestras palabras. Usted va a hablar con gente que le habla a su cuerpo. Yo le digo a mi cuerpo. Y usted dirá, pero ¿cómo no va a estar cansado, pastor? Yo le digo a mi cuerpo, mira Joel, mira cuerpo, en este momento no te permito cansancio. Y estoy agotado. Necesito fuerza porque necesito terminar eso. Y así de esa forma. En otras ocasiones le digo a mi cuerpo, Señor, le digo a mi cuerpo, son las 2 de la madrugada, son las 3 de la madrugada, necesita dormir, que se ordene mi cuerpo. Porque a las 5 de la mañana necesito estar despierto. Y tengo temor dormirme, porque es tarde, tengo alarma puesta, son situaciones, y el cuerpo obedece. Si no, pregunte usted la historia o lea por qué una persona padece de anorexia. Sí, es que es un demonio, sí, pero se inicia porque estoy gordo, estoy gordo. Imagínense yo pesando 100 libras con 50 años. Si solo mis huesos pesan eso, ya después ya. No, ¿y por qué está? Es que estoy gordo. ¿Y por qué no come? Porque estoy gordo. Y la gente empieza a vomitar y se vuelve una enfermedad. El cuerpo obedece al poder de las palabras. Por eso es que las personas, en cuanto a la psicología humana personal, le dicen, no se ofenda. Hay gente que quiere ser productiva y se dice más de 10 veces en el día, soy basura, no sirvo para nada, qué puercada. ¿Y cómo va a producir algo si eso es lo que le está ordenando al cuerpo? Por eso la palabra de Dios dice que usted y yo debemos de hablar vida y no muerte. Vida porque tenemos vida en Cristo. Vida ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Vida ¿por qué? Porque la palabra de Dios es vida y por la palabra de Dios usted y yo hemos venido de la muerte a la vida. Amén. El avivamiento, cuando le decía que no se produce por la palabra misma, es también como la visión. No solo por tener una perfecta visión natural o una vista natural, se tiene visión. Cabe mencionar, y sin ofender a nadie en los familiares, hay gente que es no vidente, hay gente que tiene problemas de ceguera y tiene mayor visión de vida, de proyectos y de éxito que muchos que pueden ver muy bien con sus ojos. Hay gente que tiene sus ojos muy bien, que no necesita lentes como yo para mirar, y carecen de visión, carecen de proyectos, carecen de entendimiento para saber qué van a hacer. Hay gente que no ve, que lee de manera braille y usa computadoras y usa el internet y tienen casas y son exitosos y son genios y tienen ideas proyectadas y tienen conceptos de vida para sus hijos. Y usted lo va a ver que hay gente que, ¿y usted por qué no se casa? Es que yo no sé ni qué le voy a dar a mis hijos. Y esa persona no vidente tiene hijos normales que estudian en las escuelas normales y son exitosos y también tiene una casa adecuada para él. ¿Y cómo lo logra? Ya conmigo, avivamiento. Por muchos años a la iglesia se le habló de avivamiento y se creyó con todo, con honra
A esos tiempos de alabanza y adoración se creyó que avivamiento era tener vigilias, amanecer danzando y cantando y glorificando el nombre de Dios. No es malo, pero dice la palabra que usted y yo tenemos que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Y en una ocasión yo estuve en un lugar, estaba en el pasillo, y una de las personas que cuando decía danzar, yo danzaba. Pero yo miré como otro muchacho danzando, remolineando, noqueó a alguien que estaba a la par. Y al otro le quebró los lentes así por la mitad. ¡Crack! Cayeron los lentes por allá. Y cuando el pastor subió a predicar, recuerdo que, no conozco el pastor, era un invitado y dijo, aquí se movió el Espíritu Santo de Dios. Pero también se movieron las emociones. Y después se va a mover la bolsa porque hay que pagar unos lentes por ahí, pagar unos dientes por allá. Dios. La noqueó a una hermana y a otro muchacho. Eso fue en Estados Unidos, recién llegado a una ocasión, una iglesia. Avivamiento. La mala interpretación de avivamiento. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Leemos juntos. Siga usted la lectura que yo voy a dar para que usted sepa bajo qué espacio bíblico, historia, contexto, relato, vivencia, revelación a través del conocimiento en la lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el 35 le sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, les dijo Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y el versículo 38 dice Jesús, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestros padres. Por el Espíritu Santo el Señor nos instruya, nos fortalezca, nos alimente, y que el conocimiento en el poder de la palabra de Dios provoque un avivamiento en nosotros. Amén. En el versículo 31 dice y señala creer en Él y permanecer en sus palabras. Mire usted dos cosas, creer y permanecer. Creer y permanecer. Yo soy una persona que desde muy niño admiré mucho lo que es la formación militar. De mi gusto, a estas alturas de la vida todavía estaría en el ejército, o como dicen algunos por allá, o muerto, porque por tu carácter sin Cristo, me decían, ¿verdad? Esa disciplina, esa formación, y esa disciplina y esa formación también a lo que es los deportes personales, un tenista, un boxeador, un atleta, un corredor, que en sí mismo tiene que fortalecerse en él. Pero donde quiero llegar con esto es que yo admiraba mucho a un hombre, una persona élite de seguridad en nuestro país, en nuestra nación. Para mí fue muy honroso haberse estado sentado con él a la par, a dos sillas, en una reunión espiritual. Pero cuando empecé a observar su trayectoria, a caminar, a creer, a conocer cómo es, yo dejé de creer en esa persona. Yo he conocido gente que he creído en ellos, en cómo hablan, en cómo son,
Pero cuando yo observo que es incoherente sus ideas con lo que hablan, porque lo refleja en su andar, uno deja de creer en ello. Quizás usted ha dejado de creer en algunos, en otros. Por ejemplo, yo puedo decir que así como yo dejé de creer en personas, hay gente que dejó de creer en mí, porque me verían de una manera y después se dieron cuenta que yo era un fraude, que yo era un mentiroso. Mi esposa quizás en algún momento dejó de creer en mí, porque aquel que miraba, que actuaba de una manera, era distinto. Sin embargo, me llamó mucho la atención cuando en el relato de la historia matrimonial y en el testimonio mi esposa dice, es que yo me casé con un hombre de Dios. Y yo recuerdo que yo parecía un hijo de Satanás, nada parecido a un hombre de Dios. Entonces eso me trae a memoria, es que es aquello que quedaba grabado. Y eso es lo que pasa en nosotros. Y es que no me lo esperaba de ti, le dicen. Y es que no me lo esperaba de ustedes. Yo me crié casi con la familia de mi esposa. Y recuerdo muy bien, después de tantos años, no de confianza, sino de que mi suegro descubriera que yo había dejado las cosas del Señor y que había defraudado el pacto matrimonial. Las palabras de él fueron, de quien menos me lo esperaba era de vos. Y no tuvo que más decirme, eso caló mi corazón, me llevó a la memoria de cuál era la imagen que él tenía de mí. Dios nos dice a nosotros que lo que nosotros creemos en Jesús, permanezcamos en Él. Usted va a encontrar gente que creyó en Cristo y ahora ya no creen en Él. Usted va a encontrar gente que le cuenta historias. Es que por esto y esto, es que mire, le voy a decir algo, y no paran de hablar. Es que si fuera esto Jesús, y han dejado de creer. Diga conmigo, creer y permanecer. Dice creer en Cristo y permanecer en su palabra, en su forma, en su estatuto, en su decreto, en su establecimiento, en su poder, en su evangelio. Cuando usted y yo creemos en Cristo y permanecemos en su palabra, según el versículo 31, nos lleva a una condición, a un estatus. Se nos promueve o somos transformados a ser verdaderos discípulos. Verdaderos discípulos. Le leo el versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habían judíos ahí que no habían creído en Él, pero habían judíos que sí habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces esto nos lleva a ser, oiga esto, verdaderamente discípulos de Dios. ¿Por qué? Porque evidenciamos el conocimiento de la palabra de Dios y permanecemos en la palabra de Dios porque hemos creído en Él. Ahora, cuando esto está así, dice, si somos verdaderos, significa que si no somos verdaderos, somos mentira. Dice verdaderamente mis discípulos. Amén, o me equivoco. Así dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces lo contrario, lo antagónico sería, entonces seréis mentirosamente discípulos, falsamente discípulos. Si no cree en Dios y no cree en la palabra y no permanece en la palabra de Dios, si usted ve a alguien que sus acciones no son bíblicas, no son ni morales, irrumpen lo sagrado, lo santo, ¿cómo va a decir discípulo? A ver, ¿de qué? De cualquiera menos de Cristo. Amén. Aparentando. Porque quienes que aparentan, dicen, como lobos vestidos de oveja. Amén. Entonces, hay un antagónico, no serían verdaderamente, no seríamos, sino que habría una falsedad. Por ello tenemos ministerio, oiga esto, de reconciliación, llamado al arrepentimiento y llamado a una vida de santidad. Dice el Señor, sed santos, porque yo soy santo. ¿Cómo nosotros vamos a ser santos? Haciendo la voluntad de Dios. Ser santo es
hacer la voluntad de Dios. No, oiga esto, nos hace santos viviendo en la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Lo que agrada a Dios. Amén. Jesús dijo: pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Era agradable físicamente? No era agradable físicamente, ¿no? Jesús estaba expresando en esa frase que él conocía el dolor. Y como lo han dicho varios pastores, y quizás usted lo puede imaginar, los machucones, las espilladas que él se llevó ayudándole a José como carpintero. Si Jesús fue un niño, tuvo cosas normales, que en su diseño él era perfecto, él conoció eso. O quizás, oiga, o quizás en su perfección su cuerpo no fue tocado, pero conoció en la comunidad el dolor, el hambre, la persecución, la muerte. Y él, diga conmigo, Jesucristo era judío, y la crucifixión lo hacían los romanos con los judíos. Sabía que era eso. Eso no era desconocido. Para él no era desconocido. Entonces, por esa razón, él nos dice a nosotros: hay un ministerio de reconciliación, hay un llamado al arrepentimiento, pero también hay un llamado a ser santos, porque yo soy santo. Creer y pertenecer, oiga, permanecer y siendo verdaderos discípulos, que nos lleva a ser verdaderos discípulos, esto nos abre una puerta. Oiga esto, nos abre una puerta. Dice el versículo 32, perdón, el versículo 30, ¿sí? Déjeme ver. En el 33, estamos en el 32, sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire aquí, hagamos una pausa y sígame en esto. Creemos en Jesucristo, permanecemos en su palabra, nos convertimos en verdaderos discípulos de Dios. Oiga esto. ¿Y será que todavía nos hace falta conocer la verdad y entrar en la libertad? En parte, hermano. ¿Por qué razón los discípulos, oiga esto, sígame en esto, por qué razón los discípulos no alimentaron a la multitud? ¿Por qué razón los discípulos en algún momento no pudieron sacar fuera un demonio de una persona? ¿Por qué en algún momento los discípulos le tuvieron miedo a la tempestad, al mar? Porque aún todavía les faltaba conocer la verdad de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios y de Cristo en ellos mismos. Amén. Yo le digo con honestidad, la primera vez que a mí me pusieron a orar por un enfermo, yo no me puse a pensar qué decía ciencias naturales acerca del cuerpo, el órgano. Nada, hermano. Yo me puse a orar en fe, en el nombre de Jesús, Señor. Quizás, óigame bien, quizás con lo trabado que era yo para hablar y lo poco cultural que yo no sabía, le voy a decir algo que puede causar gracia. En vez de decir estómago, quizás dije estómago, estómago. Sí, pero quizás yo enredado dije: Señor, sana del estómago a esta persona. Porque yo así era, hermano, trabado para hablar. Yo no me puse a pensar. Yo apliqué lo que creía en Dios de poder, un Dios de sanidad, un Dios que transforma. Cuando a mí me pusieron, porque me pusieron a orar por un endemoniado, yo no dije: Señor, ¿cuándo fue la última vez que ayuné? ¿Cuántos versículos me sé? Nada, hermano. En el nombre de Jesús, ya. Yo como Oscar Azteca solo me amarré el cinturón y aquí voy. A mí no me pregunte si a mí me iba a dar una pescosada, el endemoniado me iba a demandar. No, yo no sabía qué era. En aquel entonces me dijeron: con ellos no se platica, se les interroga y se les impone autoridad.
Eso fue lo que yo aprendí. 3 cosas. Irrúmbele machete, papá. Y la historia me dice otra cosa. Respecto a eso, fui creciendo, caminando, y la gloria y la honra sea para el Señor. Solo sé que hay gente que me vio liberar que me decían, pastor, usted se transforma. Usted otra. Como me contaba un chiste mi mamá, tengo los ojos rojos cuando estaba enojado. Hay una situación de entendimiento y conocimiento, pero hay una acción de revelación y de genética, de impulso. Mire usted cómo nacen los animales en la selva. Me asombra entre todos la criatura o la cría de la cebra. Son casi 2 metros. Cuando nace la cebra, quizás a esta altura de mi mano, la cebra se abre con sus patas tan grandes, pero no puede llegar, y cae la bolsa. Y aquella cría cebra empieza a caminar de manera inmediata. Las crías de los animales empiezan a caminar porque están emigrando. Es genética, es diseño en ellos. Es de una manera que está inherente en ellos. En algunos hay que cuidarlos. El pingüino ahora guarda el huevo, nace dentro de ellos. Y como las temperaturas son gélidas, muy heladas, lo cubre. Y entonces se turna el macho y la hembra, se turnan. Ese matrimonio, la vivencia del hijo es de los dos. Si uno de los dos se separa, que se separaría porque muere cuando van a buscar comida, no es como nosotros, que porque no le gustó, después se fue. No. Pero si queda el pingüino en sus pequeños días, queda solamente con un padre, que se muere. Porque ese padre lo tiene entre sus piernas, lo guarda, lo cuida del frío, y el otro anda buscando alimento. Y vienen multitudes y llegan entre todos a donde está su pareja y refuta el alimento y empieza a alimentar. Y alimenta a su pareja y alimenta al otro. Llega un momento donde se pasan, ya sea el huevecillo o la criatura, y el otro se va. Y cuando llega un momento, el pingüino tiene que nadar. Y el pingüino tiene que soportar las temperaturas. Eso es inherente en usted y en mí como hijos de Dios. Como diseño del cielo. Como diseño desde el principio. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Necesitamos conocer cuál es nuestra verdad. Oiga, ¿cuál es nuestra verdad? No la verdad que me contaron, no la verdad que a mí me conviene, porque muchas decisiones que usted y yo tomamos en grupo, muchas levantadas de mano para votar a favor o en contra de algo, lo hacemos pensando si me conviene o no me conviene. De la misma manera, las multitudes en las naciones vamos a ejercer un sufragio. A veces, ¿por qué? Porque me conviene o no me conviene. Los cambios son inevitables. Los únicos que no quieren cambio son aquellos que se quieren posicionar en lugares de poder y de gobierno, ya sea político, económico, social o etcétera. Iglesia amada, conocimiento de la verdad nos catapulta al estatus de alcanzar y lograr libertad. Conocimiento, verdad y libertad. Existe conocimiento que cautiva, que manipula, que engaña, que subyuga. Lejos de transmitir o impartir libertad, mantiene cautiva a la gente. Mantiene dependiente a la gente, atemorizada, con temor, con miedo. Hay conocimiento manipulador. Hay conocimiento que se pone en práctica aún, lamentablemente, entre los padres y los hijos, engañándolos. Engañándolos, los padres, ya sea papá o mamá, engañando a los hijos. ¿Para qué? Para que nunca me deje.
para que no se case, y si se casa, que viva conmigo, porque yo, ¿qué culpa tengo yo de que mi esposa me haya dejado por mal padre? Entonces ahora mis hijos van a aguantar el desprecio o el abandono. Una cosa es que ellos me honren y otra cosa es que yo manipule. Una cosa es el conocimiento revelado para honrar a los padres y otra cosa es el conocimiento manipulador, subyugador. Y que hay muchos hijos que tienen inseguridad o no emprendieron una vida matrimonial y productiva o de éxito laboral. ¿Por qué? Es que mi padre me necesita, es que mi madre me necesita. No estoy hablando de hijos despadrados o desmadradas, no estoy hablando de hijos malagradecidos, no. Estoy hablando de huir de la manipulación. Existe conocimiento que no es verdad alguna, información pasajera que entretiene, que divaga. Y ahora me voy yendo como cuando uno dice, es para pasar el rato. Mire, tenga cuidado, hijo, no ande fumando droga. Lo vi el otro día con un cigarrito, lo vi con una cervecita. Solo es para pasar el rato. 5 o 7 años más tarde, alcohólico. 20 años más tarde, cirrosis, enfermedad hepática, qué sé yo. Solo era para pasar el rato. Conocimientos que dice que divagar que son como un alucinógeno. Oiga esto, con el mismo efecto o peor que cuando despierta la persona después que yo hice, sí, mataste 5 personas, estás preso. Ajá, sí, te drogaste, te volviste loco. ¿Cómo? Mire la tragedia, pues, tragedias verídicas en contra de los hijos, en contra de los padres, en contra de la mamá, etcétera. Y después quedan preguntando, es que no es posible, yo no quería hacerlo. El versículo 33 dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Déjeme decirle que la postura de los judíos en cuanto al linaje natural de Abraham y de ser una nación libre, no deja de ser verdadero hasta cierto punto. Porque ellos que hablaban con Jesús, ciertamente nunca, ellos no saben lo que es ser esclavo en Egipto, ser llevados cautivos por Babilonia. Ellos no saben lo que es eso. Ellos en esa época eran libres y ellos están viviendo de la bonanza, de la enseñanza de los padres como linaje de Abraham. Y nos venía a decir que seremos libres. Jamás hemos sido esclavos. La generación que le hablaba o refuta a Jesús le decía, es una descendencia de Abraham, sí, que nunca fue esclavo bajo el cautiverio. Ahora, él les contestó, cuando él están hablando, Jesús, él está respondiendo, ustedes están bajo el yugo de Roma. No son nación, no son libres. ¿Cómo así? Le dijo en el versículo 33. En el versículo 34. El que peca, ¿va? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Miren, se los voy a decir así. Ustedes son hijos de Abraham. Sí. Ustedes son libres, nunca han sido esclavos. Nunca ha pasado látigo por su espalda, grilletes por sus tobillos. Pero ¿saben qué? Pecadores al fin todos ustedes. ¿Por qué? Porque son esclavos del pecado. Nosotros, hijos de Abraham, son pecadores. ¿Cómo así? Y le sigue diciendo otras cosas. Pero antes de llegar a eso, no quiero pasar por alto lo siguiente. ¿A qué verdad se refiere Cristo? A que usted y yo, iglesia amada, dejemos de decidir, oiga esto, dejemos de decidir a nuestra conveniencia y empecemos a decidir como conviene. ¿Cómo así, pastor? A mi conveniencia, yo decido a mi conveniencia. Yo decido a mi conveniencia. Puedo estar en otro lugar menos aquí. Pero decido como conviene, obedeciendo a Dios, en conocimiento y disfrutando como yo obedezco a Dios. Le pregunto,
¿Cuántas veces hemos decidido, cuántas veces usted ha decidido a su conveniencia, en su casa, en su hogar, aún con las personas que ama? Note esto, aún con las personas que ama. Usted tiene dos cosas de valor, y una que es más bonita que la otra, y la que es más bonita que la otra se la regalaron a usted para otra persona. Y tenemos hasta el descaro de decirle, mira, Abigail, me regalaron estas dos, pero a mí me gusta más esto. Somos descarados, hermano. Y ya, y nos quedamos así. Y la otra persona dice, pero eso me lo dieron a mí, a veces como niño, pero eso me lo mandaron a mí, me lo dieron a mí. Sí, pero a mí me gusta. Es más, y empezamos a buscar pretextos. Es más, vos no lo vas a usar, yo le voy a dar más uso, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender a decidir como conviene. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Muchas cosas no las recibimos porque pedimos a nuestra conveniencia, no como conviene. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ciertamente ustedes son linaje de Abraham, yo no digo nada, pero sí, pecadores al fin, todos en la tierra. Por muy hijos y descendientes de Abraham, sí. Pecadores, esclavos del pecado. En el versículo 35 y 36, le resumo de esta manera, la libertad es solo a través del Hijo. En el 36 dice, si el Hijo os libertare, la libertad, la verdadera libertad solo es a través del Hijo. Y esta libertad, oiga esto, y esta libertad nos da derecho de hijos. La libertad, la verdadera libertad solo es a través del Hijo de Jesucristo. Y esa libertad nos hace a nosotros tener derechos como hijos. Eso dice el Evangelio según San Juan, este mismo libro, en el capítulo 1, en el versículo 12. Y a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. En esa libertad. Y el versículo 37 dice, sé quiénes son ustedes. Sé quiénes son ustedes y que Abraham es su padre. Pero también sé que procuran matarme. Y ellos no procuraban matar a Jesús por ser hijos de Abraham, por ser linaje de Abraham. Ellos procuraban matar a Jesús por lo que dice, y le leo literalmente esta palabra. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No haya cabida en vosotros. ¿Por qué procuran matar a Jesús? No por ser hijos de Abraham, sino porque estaban llenos de religiosidad, de engaño, de maldad y de pecado. Y por consiguiente, eran esclavos del pecado. Hay mucha iglesia. Hay mucha iglesia. La iglesia es una, pero hay mucha iglesia a nivel mundial. Mucha iglesia que está llena de engaño, de religiosidad, de maldad y de pecado. Yo era un religioso congregándome en una iglesia evangélica, ¿sabe? Yo lo he dicho a usted. Yo me levantaba en la mañana y decía, Señor, ayúdame, Padre. ¿Qué versículo? Respondió Jesús, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice, tú seréis libre. Sí, Señor, gracias. Soy libre de ser aplazado. Y voy al examen y ni estudié. Y yo era un religioso congregándome en una iglesia evangélica. Y a saber si también hablaba mal de los religiosos, siento yo otro igual. A veces así somos nosotros. Hay una religión, hay una oración religiosa, hay una oración religiosa que hasta chiste se volvía cuando estábamos nosotros más jóvenes. Señor, gracias por esta comida, tú me la das, yo me la como. Amén. Es mentira, no es mentira, pero se vuelve una religión y se queda bien. Tenemos que caminar en ese despertar. Miren, el versículo dice,
Cuando Jesús le dijo a ellos en el versículo 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Yo respeto toda revelación, yo respeto todo caminar en la palabra de Dios, pero yo tengo también mi revelación. Y yo se lo he contado a usted. Yo me di cuenta, quizás como a los 17 años, que la vida de miseria que yo llevé, quizás mi hermano fue distinto, pero la vida de miseria que yo llevé en mi casa, que yo vi en mi casa, fue porque desde que nací hasta los 17 años, yo nunca escuché que en mi casa se diezmaba. Y cuando se hablaba de la palabra diezmo, eso no será, hombre, me decía. Porque donde yo me congregaba hasta esa edad, no se permitía diezmar. Y tuve revelación, como a los 20 y pico de años, creo que fueron como a los 23, 24 años, que yo dije, Señor, si el no diezmarte me vuelve un ladrón y acarreo maldición, ¿qué tal si hacemos un trato? Óigame a mí, negociando con Dios, ¿qué tal si hacemos un trato? Si oigo que gente da el diezmo y le va bien, yo te voy a dar el 20% durante 2 años. Y te pido perdón por las maldiciones que en mi casa llegaron. 2 años. Es un trato que hice con Dios. Eso le había palitos uno, hermano. Entonces hacer tratos con Dios. Dice, mejor no prometas si no va a cumplir. Pero le aseguro, hace poco, unos días, alguien me mandaba un mensaje y me decía, pastor, he decidido dar el diezmo de esto. No me voy a tomar el tiempo de decirte qué tan beneficioso es, pero es transformador. Te vas a dar cuenta, es más, desde el momento que decidís en tu corazón hacerlo, te vas a dar cuenta cómo empiezan a cambiar las cosas. Me aumentaron de salario. En todos los trabajos que yo estuve, de motorista y de vendedor, en todos los trabajos me dieron carros del año, de agencia, nuevo. Y era un guirro de 27 años que llegaba yo. Después del MIS, ¿a quién le van a dar un carro, un cipote de 25 años para que vaya hasta allá a Santa Bárbara, Jesús Dios Toro, y Lama? Es un Isuzu nuevo, allá en la Agüita. Este es el carro que tenemos, ¿no? En diferentes, 3 carros del año estrenando. Yo le contaba a mi esposa la vez pasada, hay que hacer un viaje allá a Chumbagua. Y mi otro compañero se reía, va a ir en la Tortuguita, me decía. Y cuando íbamos saliendo, dice la jefa, ¿quién va a manejar? El hermano va a manejar, dice el otro. Él sabe manejar bien. Ah, ok. Y dice la jefa, tenga mi carro, pues. Un Isuzu Diesel Turbo del año era el carro. Negro, doble cabina. Necesito estar en 47 minutos, me dijo. En la Flecha, Chumbagua, de San Pedro Sula. Dele viaje, le digo. 44 y pico nos fuimos. Pero es Dios. Es que mire, es que el otro. No se trata de que usted sabe hacer las cosas o no. Se trata de la gracia de Dios. Se trata del favor de Dios. Pero en saber qué hemos visto nosotros de nuestros padres. A mí me honra decirle que mis hijos vieron y se dieron cuenta de estos tratos que yo he hecho con Dios. Y entonces mis hijos pueden hacer estas cosas. Pueden ver estas cosas. Iglesia amada, cuando Jesús le dice, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre, escuche esto. El estado espiritual de mucha iglesia hoy en día está lleno de religión, que le contaron que así era, le impartieron religión, e incluso defienden la religión, agrediendo a la iglesia misma, defendiendo la religión. Y al final defienden métodos, liturgias, tradiciones de hombres, reglamentos naturales que no tienen nada que ver con lo espiritual, más que con la forma de verse y de vestir de una persona. Ahora le voy a decir lo que me dijo el Señor. No terminó el mensaje. Cuando venía por acá. Escuchaste lo que te dicté, me dijo. Has meditado en lo que te dicté, me dijo. Y empecé a hacer memoria de este mensaje así, como quien dice, ¿dónde estaba?
Y escucha esto. Y el Espíritu me dijo, te estoy hablando respecto a esto. ¿En qué? En que defienden religiones. Y me dijo el Señor, ¿a cuántos pastores les vas a predicar hoy en la noche? Yo dije, a la iglesia. Porque la iglesia también, me dijo, tienen eso, me dijo. No estoy hablando pastores, hermano. Y aclaro, porque el Señor me dijo que era para usted. Si usted está pensando que es para la iglesia del mundo, porque es la iglesia del mundo, hablo para la iglesia del mundo porque la gente lo va a ver. Pero le predico a usted que está aquí en esta noche. Porque como dice el predicador, predícate a ti mismo. Usted no tiene idea las veces que yo defendí métodos. Incluso mi esposa, siendo novio y recién casado, me decía, amor, no hables así. No, ¿qué va a hacer? Le decía yo, que es que está el pastor, es que está la iglesia. No hables así. Escudriña las escrituras, me decía. Lee, profundizar. Y hoy me doy cuenta que está equivocado. ¿Por qué? Porque a veces defendemos posiciones por como a mí me conviene. Yo recuerdo muy bien, iglesia amada. Yo amo la iglesia, hay mucha gente que no ha venido hoy acá. Pero en un momento de la vida, en el desarrollo y el crecimiento de este ministerio, nosotros decidimos que el día sábado no íbamos a tener actividades y el día viernes tampoco. Y íbamos a eventos. Yo he hablado con pastores, muchos pastores, pero que hayan cambiado mucho también, porque uno cambia. Que no dejaban ir a la gente de su iglesia a otra iglesia. ¿Sabe por qué? Después se quedan, pastor. Van una vez y después no quieren venir aquí, se quedan en la otra iglesia. Que se queden, hermano. Son iglesias que crezcan, amén. Pero que se formen, que se capaciten. Pero aquel que anda de iglesia en iglesia, que no quieren nada en ningún lugar, pues. Y el Señor me decía algo hoy. Hay gente que va a la iglesia, se cambia de una iglesia a otra. Y nunca se matricula en el discipulado de la otra. Y nunca ofrenda como ofrendaba en la otra. Y no diezma. Y no se identifica en el lenguaje. Y no le gusta cómo hacen las cosas. Porque es un arrimado a esa iglesia. No es hijo. Y el que es arrimado es como el mendigo. Tiene ahí que me dé algo. A mis hijos, papá, cuando me van a visitar, si no me comí el helado que estaba ahí, de repente los míos, solo escucho que le hacen. ¿Trajiste churros? Y se echan a reír. La paletita que tenía yo en la nevera guardada, que la están comiendo, pues. Son los hijos no piden, los hijos no preguntan, pero el mendigo sí. Dios quiere que seamos hijos, iglesia. Amén. Cierro con estas tres cosas. 1. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, dijo Jesús. Entonces le pregunto, aquí viene esto bien osado. Despiértese en la fe para que lo reciba y camine en ello. La pregunta es, entonces, ¿podemos nosotros hablar como Cristo? Dice Cristo que le dijo a los judíos, yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre. Amén. Y ustedes hablan lo que han oído y que les han contado sus padres. Como en otras palabras casi le dice Jesús a aquel, que tu papá le faltó contarte que estuvieron 400 y pico de años esclavos en Egipto. Es que se llevaron a fulano y a sutano a Babilonia. No te lo contaron. Vos aquí estás viviendo la vida buena. Solo eso faltó que le dijera Jesús a este. Pero Jesús le dijo, te contaron. En otras palabras, te contaron mal, papá. Yo conozco de buena fe. Yo sé, porque con mi Padre lo vi. Ahora la pregunta es, ¿podemos nosotros hablar como habló Cristo? Sí podemos. Así, yo así le dije, Señor, ahí me van los hermanos que voy atrevido. El que no es atrevido, me dijo, no camine en el agua, me dijo. El que no es atrevido, me dijo, no rompe el techo y pone a su prójimo para que yo lo sane de parálisis. El que no es atrevido no va a ser alimentado entre los 5,000. ¿Cómo? ¿Sí podemos? Sí podemos, iglesia amada. Usted que nos está viendo, sí podemos. ¿Cómo? Se viene una pregunta, ¿cómo podemos? Le respondo de acuerdo al pasaje que leímos
y que no voy a predicar ni explicar una vez más, pero se lo leo. Versículo 31, capítulo 8 de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Pregunto, ¿ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida usted? Amén. Si vosotros permanecéis en mis palabras, ¿usted quiere permanecer en la palabra de Dios? Procure y busque permanecer en la palabra de Dios. Esforcémonos para permanecer en la palabra de Dios. Seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Entonces nos van a llamar cristianos. Más de alguna vez le han dicho a usted: no, es que hoy sí la miro cambiada, hermana María. Hoy sí yo puedo decir que usted es cristiano. A mí así me dijeron, ¿sabe? Y después de como 8 años de ser pastor, me dijo alguien: ahora sí te miro como pastor, ¿sabes? Me dijo. Después de como 8 años. Porque uno cambia, hermano. Hay evidencia, amén. Entonces, si somos verdaderamente discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces vamos a hablar con seguridad lo que el Señor nos dice que hagamos. Amén. Lo que el Señor dice que hagamos, no lo que nosotros queremos. Y antes de orar para terminar, le cuento algo como testimonio. Es cierto que están deportando a muchos inmigrantes y qué lamentable. Pero yo soy uno que quizás, porque siempre estuve en contra de viajar ilegal a los Estados Unidos, el Señor me permitió que me dieran una visa con 722 lempiras y no me pidieron más nada por eso. Pero allí, en medio de este templo, vino alguien a orar, ¿se acuerdan? Y me dice mi esposa: viene alguien para que ore por un muchacho que se va mudado para los Estados Unidos. Y le digo: ¿cómo? Le digo yo. ¿Vos sabés cómo pienso yo? Sí, amor, mi esposa. Sí, amor, me dijo, pero hay que orar por él para que el Señor lo guarde. Que vaya a pasar, no sé, le dije yo. Porque va a quebrantar leyes. Yo voy a orar para que el Señor lo guarde y no lo mate, le dije yo. Y que si no es la voluntad de Dios, que regrese con vida. Y si el Señor tenga misericordia y que pase bien al otro lado, le digo. Ese día el Señor me cambió el panorama de todas las cosas. Estábamos orando por el muchacho y la abuela era, ¿verdad? Y cuando estoy orando: Señor, bendigo la vida de este muchacho, y me dice el Espíritu Santo: va a pasar. Uy, a mí me explotaba la cabeza. ¿Cómo? Y así: Señor, va legal, y va a pasar. Y dile que van a pasar aproximadamente una semana o 10 días, que no van a saber nada de él. Que él no se preocupe y que la familia no se preocupe. Que yo tengo control de todo, que va a pasar. A todo esto el Señor me dice y yo sigo. Sí, Señor, porque tú eres Dios. Te lo dije para que lo dijeras, no para que quede en tu pensamiento, me dijo. Ahí es donde yo sentí que el Señor me dijo: aquí mando yo, no como vos has pensado toda tu vida, me dijo. Ahora suelta la palabra. Y yo tuve que decirlo. Y se lo dije a él, se lo dije a ella y se lo dije a la hermana que nos acompañaba. Desde ese día, cuando la gente me dice: mire que mi hijo, mi hija, mi tío, mi tía, mi hermano, mi papá, mi abuelo, vamos a para los Estados Unidos, Señor, oro distinto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros oramos como nos contaron. Yo tuve un padre radical, hermano. Mi papá, un anciano de la iglesia, y le decían: ore por él, que debe ir mojado para los Estados Unidos. ¿Qué? Mojado para los Estados Unidos, ¿qué? Mi papá le ponía a comer un par de riendazos mejor. ¿Cómo que trabajo aquí? No, quiere salir la gente, progresar. Porque a veces nosotros actuamos por la tradición que nos metieron en la cabeza. Y esa fue la religión la religiosidad que a mí me metieron. Pero el Señor me dio 3, 4 cachetadas ese día y me dijo: aquí mando yo, papá, me dijo. Y las cosas se hacen como yo digo, no como vos pensás. Renova tu mente, me dijo. Y miren, les digo honestamente, le doy gloria a Dios, porque cuando oro por alguien, que el Señor lo guarde y que pase al otro lado y que esté bendecido, y sigo orando por los hijos de ustedes, los familiares de aquí, que estén allá. Y que el presidente por el cual oré para que sea bendecida la nación de Estados Unidos y el mundo, sea de bendición para sus hijos, aunque estén ilegales allá. Hermanos y familiares a los que amo, porque tengo iglesias, amigas allá, que estoy orando por ellos también, gente que tiene negocio.
y sé que es la voluntad de Dios. Amén. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Avivamiento no es moverse, es adquirir conocimiento y ponerlo en práctica y vivir en él. Amén. Tenga la bondad de ponerse sobre sus pies. Y te decimos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra avivó nuestra vida, Señor. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, tu palabra, el poder de tu palabra, por el Espíritu Santo,